Bienvenidos sean todos. En este corto podcast comentaremos una breve historia sobre un conflicto familiar que terminó siendo más complejo que un desacuerdo entre padres. En este podcast se hace alusión a la violencia intrafamiliar. Recuerda, cuando escuchas una historia así, no te dejes engañar por la ausencia de golpes. La violencia se disfraza para que no puedas distinguirla y muchas veces la tenemos frente a frente sin saberlo. La violencia intrafamiliar es un tema que hay que tocar con mucha delicadeza, ya que es un problema muy real que sigue pasando estos días. Por definición, la violencia intrafamiliar, también conocida como violencia doméstica, se refiere a cualquier forma de abuso físico, emocional, sexual o psicológico e incluso económico. Su característica principal es que ocurre dentro de las relaciones familiares o de convivencia. Puede ser entre los cónyuges, las parejas, padres e hijos, hermanos o cualquier miembro del hogar. Este tipo de violencia puede ser sutil o evidente, ya que como cualquier forma de violencia hay grados a ello. Las consecuencias son profundamente perjudiciales para la víctima y para el tejido mismo de la familia. Dentro de los mismos tipos de la violencia intrafamiliar está la física, que implica el uso de fuerza física para infligir daño o dolor a la víctima. Pueden ser golpes, empujones o cosas más graves como puñaladas o cosas con armas blancas. Es claramente visible y puede dejar lesiones duraderas y graves. La violencia física es una de las más conocidas, como una de las que más se hablan, aunque no todo siempre es así. Lo bueno es que en esta sociedad ya podemos denunciar ese tipo de abusos. La víctima tiene que buscar ayuda y protección. Puede ser con una orden de restricción, medidas de protección, procesos legales que pueden ayudar a prevenir el abuso y a salvaguardar la seguridad de las víctimas, de los hijos y del resto de los miembros de la familia. Es muy importante que hayan centros de apoyo para estas víctimas, ya que muchas veces sus problemas no son tomados en serio, lo cual es gravísimo, porque sus sentimientos, sus heridas, todo eso son problemas reales. En cuanto al abuso sexual, es muy importante creerle a la víctima, escuchar su parte de la historia y estar muy pendientes de lo que pasa a sus alrededores, llevarlos a evaluaciones psicológicas o incluso médicas para que las cosas sean aclaradas formalmente. Porque no es nada justo y nada bonito tener que ver la cara de tu abusador, diario en las comidas familiares o de vez en cuando en Navidad o alguna reunión. Es algo que no debería pasarle a nadie y es importante que esto pare. Es triste saber que la violencia sexual no es tomada en serio cuando es entre las parejas, o sea, entre los cónyuges. No porque estén casados significa que el consentimiento de una persona no valga, pero afortunadamente en años recientes la sociedad es mucho más consciente de que esto también es un abuso, porque en generaciones pasadas las personas que estaban casadas violaban a sus parejas y nadie parecía hacer algo al respecto, a nadie le parecía raro, y eso es algo muy triste, la verdad. Algo que también es devastador es enterarte de las violaciones entre familiares, como los padres a sus hijas que aún son niñas. Es horrible no poder confiar en tu propia sangre y tenerle miedo a tu hogar. Eso no debería ser así.
deberías estar cómodo, cómoda, viviendo con tu familia, con tus hermanos, con tus padres y tener un ambiente seguro en el que puedas confiar. Oigan, ¿alguna vez han conocido una historia que al principio parece normal, pero mientras más te cuentan, más surreal se siente? De esas historias que parecen como de telenovela. A ver, me gustaría escuchar. Igual a mí. Es una amiga cercana de mi mamá que tuvo una relación hace años. Tuvieron 2 hijos, pero el papá se fue cuando eran muy pequeños. O sea, literal desapareció. ¿Y nunca volvió? Pues sí volvió, pero pues no como uno esperaría. Mandaba dinero desde Canadá porque pues trabajaba allá. Pero el problema es que dejó deudas cuando se fue. Entonces el dinero que mandaba en gran parte se iba en pagar esas deudas y no solo para los niños. O sea, sí cumplía, pero al mismo tiempo no realmente. Prácticamente el dinero que enviaba era como 90% para las deudas y el 10% para los niños, ¿no? Ajá, exacto. Entonces ella pues decidió pedir que se organizara mejor ese dinero, dividir la parte que fuera para las deudas y la otra parte que pues le corresponde a los niños. Eso es algo justo, ¿no? Sí, suena lógico. Pero eso fue lo que detonó todo. El papá empezó a mandar menos dinero. ¿Menos? ¿Pero por qué? Mintió ante la ley. Manipuló la situación para justificar que estaba enviando lo correcto, cuando en realidad no. Entonces redujo el apoyo. Ahora a los niños les tocaba menos dinero. No, pues la verdad sí suena que la situación es más seria de lo que parecía. Eso fue todo. No, ahí empezó lo peor. Comenzó a demandarla. ¿A ella? ¿Por qué? Decía que ella maltrataba a los niños y que no les permitía hablar con él. Pero es cierto. No, de hecho, son los niños quienes no quieren hablar con él. Pues de tantos años sin estar presente, obviamente no iba a haber un vínculo, cuando en 15 años jamás decidió aparecerse por la vida de sus hijos. Pues creo que eso es obvio, ¿no? Tipo, ¿qué se supone que va a estar reclamando? ¿Cómo va a reclamar una relación que jamás construyó? Claro, el apego no aparece por obligación. Y no solo es eso, ha amenazado con quitarle la custodia, después de los 15 años de nunca estar. Eso ya suena como control. Sí, la verdad es que no sé qué sentido tiene que después de tanto tiempo de la nada quiera tener a sus hijos. Yo digo que más bien es como una forma de seguir controlándola mediante ellos. Eso tiene nombre, ¿no? Creo haberlo escuchado antes. Sí, se le conoce como violencia vicaria. Violencia verbal. La violencia verbal se refiere a insultos, descalificaciones y humillaciones constantes. Estas palabras dañinas pueden usarse casualmente un impacto significativo en la autoestima y la salud mental de la víctima. Por eso es importante cuidar nuestro vocabulario. Violencia digital. En la era digital, la violencia también puede manifestarse en forma de ciberacoso, control de las actividades online de la víctima, publicaciones no consensuadas de imágenes íntimas, o el uso de las redes sociales para acosar y humillar a la víctima. Sí, es eso. Para quien no lo tenga claro, es cuando una persona usa a los hijos para hacer daño a la otra, ¿verdad? Sí, eso mismo. Ni siquiera hace falta la violencia física. La mayoría de las veces, de hecho, es emocional y psicológico. Y los de las demandas falsas entran ahí totalmente. Sí, incluso llegó a acusar a la nueva pareja de ella con cosas muy graves, como abuso y sin prueba alguna. Eso ya es peligroso. O sea, el güey ya estaba buscando afectar no solamente a la mamá, sino también al tercero. Aquí hay algo importante. Legalmente, hacer acusaciones falsas puede traer consecuencias. Aparte de lo legal, obviamente psicológicamente esto puede afectar a los niños, aparte de la madre, ¿verdad? Porque pues vivir en un ambiente así lleno de conflictos, mentiras, puede causarles ansiedad o incluso
si la situación se pone más grave, pudo haberles ocasionado en su momento trastornos más severos. ¿Ella tiene apoyo psicológico o algo así? Tengo entendido que sí está buscando ayuda, pero todo eso la ha desgastado muchísimo. Sí, me imagino la verdad que una situación como esa debe ser muy desgastante. Supongo que sería bueno que en cuanto ella se encuentre mejor, tanto ella como sus hijos asistan a alguna ayuda psicológica, para que así todos puedan pues sobrellevar la situación de la mejor manera. Y en realidad también es importante fomentar mensajes de justo en esto, así podría ser más fácil contestar sus negociaciones. También siento que es importante que ella no se aísle. A veces en estas situaciones hace que la gente se encierre, pero necesita una red de apoyo. Sí, y justo por eso quería contar esto, porque muchas veces estas cosas pasan y desde afuera parece solo un problema de pareja, pero no lo es. Es muchísimo más profundo que eso. Es una forma de violencia que muchas veces pasamos por alto, porque creemos que justamente no es más que eso y que con una hablada pues todo se va a arreglar, cuando la realidad es que no es así. Creo que algo importante es escuchar a los niños también, porque muchas veces los adultos toman decisiones sin considerar lo que ellos sienten. Sí, al final ellos son quienes están en medio de todo y nadie debería ser usado como herramienta para dañar a alguien más. Estoy totalmente de acuerdo. Siento que un punto muy importante es difundir y concientizar a las personas de que no porque sea un miembro de tu familia tienes que guardarle un respeto que ellos no tuvieron contra ti. Si un miembro de tu familia te falta respeto, no debes por qué seguir en ese ambiente. Lo mejor, aunque sea difícil, es cortar lazos con esa persona por tu bien, por tu salud mental, porque eso es muy importante y debería ser lo primordial, no lo que tu familia dirá o lo que los demás dirán. Tienes que recordar que tú eres lo más importante y tu bienestar vale muchísimo. Hablar de este tipo de temas puede ser un poco incómodo, pero no porque sea incómodo no se tiene que hablar. Es demasiado importante hablar de estos temas. Desde los más pequeños hasta los más grandes tienen que enterarse de todas las formas de violencia para no seguir recreándolas. Es esencial que las infancias estén al tanto de esto para no permitir ningún tipo de violencia en toda su vida, ya que al ser los más pequeños de la casa deben de saber cuándo decir que no y cómo poner sus límites y hacer que las personas los respeten. En México los índices de violencia familiar no son pocos. Predomina la violencia psicológica y sexual. De acuerdo con el registro de lesiones 2010-24 de la Secretaría de Salud, en 2024, 20.435 personas de entre 1 a 17 años fueron atendidas por violencia familiar. Dichas cifras representan un 590% de aumento en comparación a años anteriores. Más preocupante es aún cuando nos enteramos que la mayoría de casos se mantienen en el anonimato, porque las denuncias nunca llegan. La cultura de no meterse en la vida del otro en estos casos no hace más que preservar el silencio de las víctimas. Si escuchas, intenta actuar. Y si la vives, pide ayuda con amigos, familiares, conocidos, pero jamás te quedes callado. Todos somos vulnerables a vivir violencia familiar, en especial mujeres y adolescentes. Recuerda, la violencia no es amor ni disciplina, es lo que impacta y marca a mujeres, niños y adolescentes.